Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial estén con ustedes en esta preciosa mañana del domingo, noviembre 13 del año 2022. Hoy entraremos en dos reflexiones en 2 domingos consecutivos. Esperamos que las mismas sirvan de edificación para todos sus corazones y sus almas. Antes, oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios, Padre bueno y perfecto. Gracias porque en nuestros caminos se manifiesta tu esperanza de vida eterna. Enséñanos en la oración, en tu buen espíritu, a hacer tu voluntad y que éste nos guíe a tierra de rectitud. Agradecido hoy, Señor, porque abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente por tu justicia y por tus misericordias. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La reflexión de hoy le he llamado el ilegítimo. Pudiéramos intentar buscar en todas las escrituras bíblicas la palabra ilegítimo y estoy seguro de que nunca la encontrarán. Lo que sí podemos encontrar es una palabra que puede ser sinónimo de la misma y esta es la palabra bastardo. Esta se encuentra en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento. La primera en el libro de Deuteronomio, capítulo 23 y su versículo 2. Y la segunda en el libro del profeta Zacarías, en su capítulo 9 y su versículo 6. Al revisar el Nuevo Testamento, la encontraremos en una sola ocasión y está localizada en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12 y su versículo 8. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza es manzare. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza es notos. La palabra ilegítimo es sinónimo de falsificado, adulterado, fraudulento, ilícito, ilegal y la palabra bastardo. Es algo que no ha sido hecho o establecido de acuerdo a la ley o al derecho y que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo y a la vez razonable. Este primer mensaje está atado a la reflexión de la semana próxima. Ha sido puesto en mí por Dios y esto por 2 motivos diferentes. El primero, para que sirva para abrir nuevos caminos en personas que pudieran pensar que la Biblia no es explícita y fiel a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, para que con este mensaje podamos comprender que siempre deberemos entender las cosas naturales antes que discernir las cosas que son espirituales. Teniendo en cuenta que lo espiritual solo será entendido espiritualmente desde el punto de vista de la Biblia. Por lo tanto, para que podamos entender los conceptos bíblicos, será necesario que siempre nuestro corazón haya sido tocado primero por el Espíritu Santo y con esto haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. El adulterio, junto con otros pecados de inmoralidad, eran castigados con penas severas en el Antiguo Testamento. Esto podía incluir la pena de muerte entre muchos. He mencionado solo la palabra adulterio, pues es la que nos compete durante este mensaje en el día de hoy. Y es, al fin y al cabo, la que se amoldará más a la palabra ilegítimo o bastardo. Todo aquel que haya leído el libro del apóstol Juan, en su capítulo 8, podrá ver la manera sutil como los fariseos acariciaron la palabra dejando entrever de que Jesús era fruto de una relación adúltera. Y no solo eso, sugirieron 2 cosas adicionales. Le dijeron, eres samaritano y estás poseso, dando a entender que estaba bajo la influencia del espíritu maligno. Muchos judíos se habían dado a la información y a la tarea de informar que Jesús había nacido
de una relación adúltera de la Virgen María con un legionario romano llamado Pantera. En el momento de su compromiso con José, utilizaban el nombre de Pantera como una forma de epíteto peyorativo en contra de María, la madre de Jesús, debido a lo siguiente: Pantera es un vocablo que proviene de una palabra griega que se utiliza con el nombre de Partenos, que significa virgen. Por otra parte, acusaban a Jesús de ser un samaritano. En otras palabras, le decían que era enemigo del pueblo de Israel. No respetaba la ley de Moisés. Además de eso, para ellos, Jesús era un hereje. La palabra original en arameo para samaritano era shomerón o shomeroni, que quiere decir príncipe de los demonios, el mismo que para ellos lo había inducido a toda idolatría. En otras palabras, le estaban diciendo a Jesús que él era un hijo del diablo, un hijo del príncipe de las tinieblas. Para muchos judíos de su época, Jesús era un bastardo, era un farsante, era un idólatra, un hijo ilegítimo que estaba muy lejos de ser un hijo de Dios y mucho menos el hijo del hombre. Y Jesús fue considerado de esa manera, que pudiéramos decir muchos de nosotros o muchos de sus antepasados, que pudieran pensar, en realidad, ¿eran hijos ilegítimos o eran hijos del diablo? ¿Qué pudiéramos decir entonces del rey David? Antes y después de la muerte de David, ningún profeta, ningún rey de Judá o ningún rey de Israel sugirieron la idea de que David pudiera ser un hijo ilegítimo. Voy más lejos. Durante toda la época de los 400 años del período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ningún escritor judío, ningún escritor helenístico o romano sembró dudas con relación a lo genuino del origen del rey David y de lo que sería su linaje posterior. Ni siquiera el mismo Dios estableció dudas de su ungido. La pregunta sería en este momento, ¿por qué hablar específicamente del rey David? La historia es la siguiente. Hace unas semanas mi esposa me refirió un estudio bíblico maravilloso, muy bien estructurado, el cual fue presentado en una iglesia a la cual asisten unas hermanas en Cristo en la República Dominicana. La información era dada con relación a de que si fue este rey de Israel, David, un hijo ilegítimo o un hijo legítimo. La respuesta a mi esposa en ese momento fue clara, no basada en hechos especulativos o tomados de pasajes sacados dentro de su marco histórico según son revelados por el libro de la Biblia. Dios no se pudo equivocar al elegir a David como rey de Israel, y mucho menos en su promesa y su propósito. En los últimos años ha habido una tendencia de los llamados efraimitas, un grupo judío mesiánico, y un pastor autollamado profeta, Brian Carl, de denominación pentecostal, con iglesia en Jacksonville, Florida, quien afirma que teólogos, y me pregunto yo, ¿cuáles teólogos?, han tratado de redefinir las interioridades familiares, personales, históricas, sociales, religiosas y políticas del entorno y origen del rey David. Más allá, claro, de lo que establece la palabra de Dios. En otras palabras, están aplicando el pensamiento de los escribas y fariseos de lo que no está explícito en la Biblia, debe estar implícito
en la palabra de Dios. Anteriormente expliqué lo siguiente, que ningún profeta, ni ningún seguidor o no seguidor, ningún amigo o enemigo o escritores apócrifos han señalado a David como que fuese un hijo ilegítimo. De este tipo de comentarios provienen todos los horrores y todos los errores que se establecen como ciertos en la mente y corazón de seguidores de hombre y no seguidores de la palabra de Dios. Todos estos crean sus normas y reglas de lo que significa una verdadera relación con Dios, sin pensar en su caída y en la caída de otros de manera estrepitosa de lo que para ellos es la llamada gloria de Dios. Termino esta primera parte del mensaje del hijo ilegítimo con lo siguiente. La creación nos manifiesta tres cosas indispensables para los seres humanos. En primer lugar, la creación proviene de Dios. Por lo tanto, hemos sido creados a su imagen y semejanza. El gran problema es que en un principio de los tiempos nos desviamos de sus propósitos y perdimos la capacidad de desarrollar nuestra vida como así Dios lo deseaba. Este primer punto nos lleva a la segunda singularidad, y es que en base a lo anterior nacemos con una naturaleza caída, la cual necesita ser redimida y restaurada a la imagen no solo de Dios, sino a la imagen, a la hechura del varón perfecto que es Jesús. Por último, y en tercer lugar, la creación implica, guste o no le guste a muchos teólogos y a algunas denominaciones, de que los seres humanos somos y participamos de la doctrina de lo que es llamada el libre albedrío, lo que a su vez nos da la fórmula de la ley moral de que existe el bien y que existe el mal. Por lo tanto, en algunas ocasiones escogeremos el camino del mal alejados de Dios o escogeremos el camino del bien produciendo amor, bondad y compasión para nuestros semejantes. Si fueran diferentes a Dios, o todo esto hubiese sido diferente a lo que Dios hubiese sido creado, hubiese establecido entonces un mundo lleno de autómatas, en el cual no existiría una respuesta genuina hacia el amor que Dios nos brinda. Lo voy a intentar explicar con una analogía. Cuando un hombre y una mujer deciden unirse, deciden casarse, lo hacen debido a que escogen amar a una persona. La palabra que utilicé fue escoger. Si una de las dos partes no lo escoge y no lo hace por amor genuino, no tengo duda de que la otra parte no se sentiría realmente amada. Así es nuestra relación con Dios. Él nos amó primero y su amor debe ser correspondido con un amor genuino, elegido, que salga de nuestra alma y de nuestro corazón. Por lo tanto, amar a Dios no es una opción. Amar a Dios es una elección. Esta debe y tiene que venir del corazón, porque así lo necesita y lo desea y lo elige. Por ese libre albedrío, por esa libertad de expresión, algunas personas pudiesen declarar que David proviene de una relación ilegítima, de una relación adúltera. Sin embargo, estas personas olvidan que Dios no se equivoca en sus propósitos y no se equivoca en aplicar su voluntad. Dios ungió a David como rey de Israel. No solo eso, de ese personaje proviene la raíz que serviría para un futuro receptor
de lo que es el Dios vivo, Cristo Jesús. Dios permitió el tabernáculo de David, marcando la desaparición del tabernáculo de Moisés. Dios autorizó por medio de David retomar a Jerusalén del dominio de los saduceos. El mismo Dios inspiró a David a escribir el Salmo 110 y en su versículo 4 nos dice algo maravilloso. Así dice la palabra de Dios. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sin lugar a dudas, es un salmo mesiánico, inspirado totalmente en la figura de Jesús. Por lo tanto, Dios le confirmó a David que la raíz sería proveniente de la familia de Judá y no provenía de la familia sacerdotal de Leví. Danzar con vestimentas sacerdotales y con el efod de lino fue permitido por Dios. De este David, escogido por Dios, no solo como rey, sino como sacerdote de paz de la orden de Melquisedec, es de quien vamos a hablar más profundamente la semana que viene. Y de esta manera podremos ser partícipe de la vida de aquel a quien Dios le otorgó un corazón nuevo. Que Dios los continúe bendiciendo en este día, hermanos. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber
Señor.